la estación, el ruido de trenes que anunciaban la partida, las calles empedradas y algún romance del poeta con su tinta, los dibujos de Otegui y las golondrinas, los amigos del barrio, el olorcito a la comida de la nona. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros, de nuestras costumbres, los bares, el diario y el café, los amigos de la cuadra y una canción sonando en la radio. Desde ahora, un programa que es mío, es tuyo, es de nosotros, es tan nuestro como el imperio que habitamos. Desde ahora, hablemos de Río Cuarto. Hablemos de Río Cuarto. Seguramente su casa debe estar llena de diplomas. Su participación en las entidades de la ciudad debe ser un récord. Difícilmente algún riocuartense ha participado tanto de la vida de Río Cuarto, teniendo tantos cargos y tan disímiles. Y quizás sea porque su pasión no tiene límites. Fue historiador, periodista, escritor, locutor, concejal, convencional, dirigente gremial, deportivo, y participó en muchas instituciones de la ciudad en diversas responsabilidades. No sé cómo hizo tiempo para tantas cosas, y quizás esas tantas cosas fueron las que le quitaron tiempo para escribir, ya que en materia literaria solo publicó un libro de poemas que se llama Uno mismo. Hoy dirige el Archivo Histórico, donde se debe sentir a sus anchas. Si había un lugar donde tenía que estar, era ese, justo en el lugar donde vive la historia, una de sus pasiones, en un lugar como el Andino y justo en el límite de los dos barrios que son parte de su vida, el centro que lo vio crecer y el Alberdi que lo verá envejecer. Y digo verá porque está igualito a como lo conocí hace 30 años, lo que despierta la sospecha de algún pacto con el diablo. Lo que es seguro es que hizo un pacto con el Dios de la memoria, porque se acuerda de casi todo. Casi como una enciclopedia podés consultarlo sobre una calle, un hecho, una ordenanza o un personaje de la ciudad. Y es por eso que en un programa que se llama Hablemos de Río Cuarto, la invitación era inevitable. Hoy hablamos de Río Cuarto con Omar Izaguirre, la enciclopedia viviente de Río Cuarto. Las interminables vueltas a la plaza, las charlas de café y las compras en el centro. Recordar a los amigos del barrio y los amores de placitas. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto. Auspician este programa Bio4, Bioetanol Río Cuarto, Sociedad Anónima, SAT, Sociedad Anónima de Transporte Río Cuarto, Frenos WSRL, 9 de julio 1110, Río Cuarto, Bonafide Café, Constitución 862, Legacy, Sobremonte 681, Fábrica de Sándwich El Sabrosito, un sabor diferente, Cabrera 780. Bibi y Roque Pomilio, servicios gastronómicos, 358-602-4258. Sanini Color, fotocopias y mucho más, Sobremonte 1020. Librería Superior, Constitución 720 y Eliseo Sánchez 200. Santorini Restobar, un lugar para distintos momentos. Buenos Aires 51. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Instagram y Twitter, buscándonos como Hablemos de Río Cuarto o enviando un WhatsApp al teléfono de la producción 358-501-4125. Bueno, hola Omar, ¿cómo estás? Qué gusto que estén entre nosotros. Va a ser difícil que tan solo en una hora podamos dar una vuelta por tu vida, por tus historias, así que si te interesa ser parte del programa, estás invitado como corresponsal histórico. Sí, muchísimas gracias, fundamentalmente por la presentación, es decir, una síntesis que a la vez implica elogio y a medida que se va desarrollando, bueno, se aprietan los recuerdos, ¿no?
un gusto y a disposición para lo que, bueno, podamos... Primera pregunta. Sí, porque he venido al toro, como dicen los artistas, no conozco mucho como ya te vas a enterar, como es pregunta. bastante simple. La primera pregunta es, ¿cómo hiciste para estar en tantos lados? ¿Sos omnipresente o simplemente son muchos años? Y son muchos años, ya cuando uno va aproximándose a los 70, es probable que haya que contar y empezar a numerar este tipo de acciones. No viene al caso, yo creo que no es la idea conversar de lo personal. Sí, una seguridad que en cada uno de estos lugares siempre se trató de entregar lo mejor, aprender y el conocimiento adquirido, transmitirlo. Por supuesto que muchas de estas entidades y lugares por los que uno transcurrió, afortunadamente gozan de buena salud, lo cual hace que esa porción, esa partecita que le tocó en la vida a uno, seguramente gravitó para que esas instituciones se potenciaran o al menos continuaran su derrotero hacia objetivos que no siempre tienen un final, sino que siempre hay un final abierto. Dicen que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. ¿Hay otra historia de la ciudad? Sí. Hay tantas historias como versiones uno quiere tomar de un determinado asunto. Y mucho más en esta etapa contemporánea, ¿no? Antes es probable que uno tenía la voz ilustrada de 3 o 4 versiones sobre determinados hechos y no más, y una historia oficial que iba conduciendo los acontecimientos. Hoy, y Río Cuarto es un poco paradigma, ¿no?, a partir de los nuevos investigadores, el mismo suceso tiene tantas visiones como investigadores y analistas haya, y eso es bueno porque permite mostrar los contrastes por sobre todas las cosas, y mucho más en una ciudad como la nuestra, que es una manifestación de contrastes. La historia del mundo que nos enseñaron, por lo menos a mí en el secundario, estaba dividida en edades que estaban separados por hechos históricos que cambiaron su curso. Digo, la Edad Media. En la historia de la ciudad, ¿hay hechos determinantes que cambiaron a la ciudad como para dividirla en etapas, en segmentos? Sí, las eras, las eras que representan periodos, sí se pueden marcar, a pesar de que recién con la llegada de la historia de Río Cuarto, de don Víctor Barrionuevo Imposti, se puede hablar de una historia sistematizada de Río Cuarto. Bueno, lamentablemente una cuestión cronológica hizo que Víctor Barrionuevo no incursionara en el siglo XX y su historia de 3 tomos quedó ahí en los albores del siglo XX, los primeros años 1900. Anteriormente, Alfredo Vitulo había sido quien tuvo la sagrada misión de poner en el papel las primeras visiones documentales sobre los sucesos. Y digamos, supongamos, dame algunos hechos determinantes y fechas como para decir, bueno, a ver, la dividimos en tanto, hasta la actualidad, ¿no? Exacto. Dentro de esto que señalo yo hay subtítulos, subcapítulos, subespacios, ¿no?, subtiempo. Pero indudablemente que si uno tuviera que hablar de la región del Río Cuarto, y habría que remontarse a la fundación de Córdoba, estamos hablando de 1573, en Córdoba fue en julio, pero ya en octubre Jerónimo Luis de Cabrera había enviado a don Lorenzo Suárez de Figueroa, y esto tiene que ver con las calles que ustedes señalan tantas veces. Bueno, esta calle está allá en el oeste, y don Lorenzo Suárez de Figueroa descubre el Río Cuarto. A partir de allí podemos decir que este espacio territorial entra en los mapas,
Después vendrá naturalmente la fundación de la Villa de la Concepción de Nuestra Señora del Río Cuarto, estamos hablando de 1780 y tanto, ¿no es cierto? Y más adelante vendrá la creación del Cabildo, y son hitos que uno dice, bueno, un descubrimiento, un fundador, una institucionalidad y la historia del país que va recorriendo su camino. Y yo habitualmente en las conversaciones y cuando me consultan, yo creo que hay una segunda fundación de Río Cuarto, 1870, cuando el coronel Lucio B. Mansilla logra correr la frontera sur al río Quinto, se hace un pacto con la nación Ranquel, o una serie de pactos, lo que literariamente hemos conocido como la excursión a los indios ranqueles. En 1870, mes de marzo y abril. De allí en adelante comienza un impulso en esta ciudad que no se ha detenido hasta la fecha. Por supuesto, con una gran sucesión de hombres y acontecimientos, los primeros años del siglo XX, desde 1900 en adelante, comienza un cambio de esa ciudad chata, ciudad de paredes de adobe y techos de paja, van a dar lugar a las primeras casas de material en altura, los primeros acontecimientos que la van a vincular a la ciudad con una secuencia moderna, la iluminación, el adoquinado. Después vendrá en los años, ahí estoy hablando del intendente Boassi, y de ahí nos vamos al intendente Mójica, que va a ser quien va a institucionalizar el edificio público por excelencia, que todavía los tenemos a la vista, Palacio Municipal, la asistencia pública, hoy Consejo Deliberante, un matadero municipal que, bueno, ya no existe, pero su edificio está. Pero su edificio está, sí. Paradójicamente ha pasado a ser un centro cultural. Y así por el estilo. Y un tiempo más adelante vendrá, bueno, por supuesto el saneamiento, el agua y las cloacas. Y el tanque. ¿No es cierto? ¿No? Vendrá desde la toma, un tanque monumental que allí anda queriendo ser ya un espacio histórico. Andan las gestiones para hermosearlo de manera de poderlo ya disfrutar como imagen del paisaje, no solo como un servicio que presta, ¿no? Y después, tirando un centro por elevación, nos venimos al año 70-71. La Universidad de Río Cuarto es fundamental. Es un hito porque nació como un hito popular. Si bien hubo muchos que barajaron esas cartas, ¿no? Desde los años 50, que acá se hablaba, nos conformábamos con una facultad y en algún momento nos conformamos con una extensión universitaria. Y bueno, un buen día vino un hombre que todavía no ha sido reconocido lo suficientemente. Es más, algunos se han preocupado en ocultar lo que fue el ingeniero Alberto Tacchini. Llega a Río Cuarto con un proyecto universitario y ese va a ser el proyecto que en el Onganiato va a tener su primera semilla, y después vendrá la Lanuse un 1 de mayo, cuando en otros lados se cercenaba la posibilidad de que los trabajadores ganaran la calle conmemorando o evocando su día. El pueblo saludaba a un militar de la nación que venía con el decreto de la creación de la universidad, 1 de mayo de 1971. Y ahora vamos a cumplir un aniversario de ser declarada segunda capital. ¿La consideras Exacto. a esa fecha también como un evento importante para la ciudad? Sí, porque recuperamos un vínculo extraviado, perdido desde muchísimo tiempo, que fue nuestro vínculo con Córdoba. Cuando uno analiza aspectos pormenorizados de la historia de Río Cuarto, y la vamos a ver muy ligada a la metrópolis, a la capital federal, la vamos a ver muy ligada a Rosario,
la vamos a ver muy ligada a Cuyo. Cuando uno traza la línea del viejo ferrocarril nacional del Andino, y es esa, ¿no? Y casualmente no es la primera Córdoba. Córdoba nos olvidó. Y de esta manera, con esta distinción que se logró en aquel gobierno del gobernador de la Sota, se produjeron hechos, porque si no hubiera quedado en una placa. Pero hay hechos concretos hoy que muestran que sí, podemos decir que somos la segunda capital. Alfredo, ¿vamos al acostumbrado saludo musical? Sí, por supuesto, y vamos a recorrer en este programa algunos artistas que hicieron historia y que por ahí fueron olvidados. Arrancamos con un inmigrante que llegó de España, pero que marcó una época en la ciudad y en el país. Con nosotros, Andy Maciá, presentado por su hijo, Roberto. Quiero agradecer a Humberto Benedetto por dejarme presentar a un ejemplo de persona, a quien dejó rastros intachables, al mejor padre del mundo y a mi artista favorito, a mi viejo, Andy Maciá. Los muchachos, las chicas también, aquí están, van a bailar, hey, 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 hey. Hey, hey, la fiesta empezó. Hoy no tienen preocupación, es un día de diversión. Hey, 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 y quieren bailar. La fiesta empezó, bailando ya están muchachos y chicas, están bailando todos contentos, anoche así pasarán. Arriba muchachos, ese gris, oye, venga, ay, cómo me gusta bailar, muchachos. Huascarán, la auténtica radio. Los muchachos, las chicas también, aquí están, van a bailar. Hey, 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 hey. La fiesta empezó, la fiesta empezó, bailando ya están muchachos y chicas, están bailando todos contentos, la noche así pasarán, la fiesta empezó, bailando ya están. Bueno, y seguimos con nuestro invitado Omar Izaguirre hablando de historia, pero también de fútbol, porque si no lo hacemos la audiencia se nos pulveriza en estos días. Y hablando de fútbol, seguimos recordando el consejo que nos brindan los amigos de Sabrosito para acompañar los partidos con sus 50 de copetín, que los nervios que tenemos los vamos a comer todo en un solo partido, pero en realidad deberían durar para varios, ¿no? Omar, otra de tus pasiones es el deporte. Fuiste miembro de la Asociación de Bocha, de Básquetbol y presidente de Atenas. Y ese tema es el primero que te pregunto. ¿Cómo te hiciste hincha de Atenas habiendo un club como un Municipal? Y sí, y seguramente otros más. Yo nací en Santiago del Estero al 200, corazón de Buenavista, a 2 cuadras y media de la cancha, pero eso podría ser accidental. Mi padre vivió su infancia en San Juan y Mendoza, esquina que, bueno, ya en sus últimos tiempos él me pedía recorrer el barrio que ya no es, ¿no? Ya en la parte donde me tocó vivir a mí todavía el paisaje es reconocible, pero en esta parte ya más hacia el centro, ya no, ya en donde había sido su casa, bueno, hoy hay edificios y todo lo demás. De modo que los domingos yo arranco tardíamente con esto de ir a la cancha.
Pero también con todas las actividades que tenías no te alcanzaba tiempo el domingo. Hablo de niño. Estando tan cerquita, yo recién me incorporo a esta cosa del fútbol en 1962, soy del 51, ya era un chico grande, cuando hoy es muy común que de bebé los padres lleven los niños a la cancha. Y no fue casualmente mi viejo, siendo un ateniense, por eso señalaba los espacios y las calles, tan muy, muy cercanas a lo que hoy sigue siendo Atenas y ya lo era en aquellos años. De modo que lo tengo tan presente los rumores domingueros de los gritos de gol, ¿no? Que por supuesto era gente que iba en mayor cantidad a la cancha a ver los partidos locales, ¿no? De la liga local, que los que van hoy. De modo que siempre se instaló eso de Atenas y bueno, y la familia masivamente. El padre de mi padre era hincha del Club El Diario, como buen socialista, ¿no? Tenía esa identificación. Eso va a ser, algún día vamos a tener una conversación. Una pregunta. De quién es quién según los clubes. ¿Alguna vez llenaron la cancha de Atenas? ¿Usted que maneja la historia? No, sí. Y en esa cancha ha jugado Boca Juniors. No, pero digo, en 3 o 4 oportunidades. Atenas con, qué sé yo, un equipo de la zona, ¿llenaron la cancha alguna vez en toda la historia? Duda, no. Sí, en un momento tenía... Olvidarse de los clásicos, de los federales de los últimos años, no tiene comparación. Pero en este estadio, por ejemplo, jugó la selección argentina en el año 74, rumbo al Mundial, bueno, un poco trágico también, el Mundial de Alemania. En esa cancha, Río Cuarto se clasificó campeón argentino en diciembre de 1973. De modo entonces que sí, tengo edad y fotografías guardadas en mi mente de haber visto, por suerte, la cancha muchas veces colmada. Bueno, y también trabajaste en varios medios gráficos de la ciudad. ¿Comenzaste como periodista deportivo o fuiste pasando, como en la vida, por distintas temáticas? No, fui volante en el diario La Calle. De una manera muy casual o por ahí, si se quiere, inconscientemente buscada. Fui a llevar una gacetilla de una agrupación justamente de Atenas, que habíamos recuperado la cancha. La cancha estuvo mucho tiempo parada a raíz de un emprendimiento que se había armado deportivo en la época, que era el motocross. El motocross, claro. Las famosas noches y tardes del motocross, que para nosotros... Que tuvieron bastante cargadas con ese tema. Fueron, sí, no, porque además fue una época nefasta. Atenas tuvo 3 años jugando en cualquier lado. Es decir, cuando digo cualquier lado, lo digo con el respeto de las instituciones que nos recibían, pero era inconcebible que Atenas jugaba el clásico y hacía de local en el Estadio Ciudad de Río Cuarto. Y bueno, y de ahí Banda Norte, Municipal, donde hubiera un lugar, lo ponían a Atenas. Bueno, lo importante del caso es que un buen día, bueno, se pudo recuperar y bueno, y ahí se ha continuado creciendo. Pero vos, la pregunta era si habías pasado en distintas temáticas, que la contestaste. Sí. ¿Fuiste a ver el Zorro cuando vino a la cancha de Atenas, dicho sea de paso? No. Porque estuvo. No, sí. Guy Williams, el verdadero Zorro, Sí, el verdadero. sí. Yo lo fui a ver cuando era chico. Sí. Que eran los tiempos estos de que... Estuvo viviendo hasta sus últimos días acá en Argentina. Sí, que eran los tiempos donde se dedicaban a tener motocross y este tipo de eventos. No, Guy Williams no, pero sí a Rafaela Carrà. Ajá. Traída por Marrero, en una desafortunada actuación porque, bueno, primero faltó, como tantas veces le ha sucedido a Río Cuarto, el público que acompañe a estos números. Estoy hablando de 1982, cuando Rafaela Carrà era verdaderamente una figura protagónica y en Argentina por sobre todas las cosas. Y bueno, no solo que no acompañó el público, sino que no acompañó tampoco el tiempo. Así que en medio de una tormenta aprovechó la gringa y se pegó el raje del escenario que le habían armado en Atenas, ¿no? Omar, prácticamente hiciste de todo en esta ciudad, de ser concejal, a escritor, de locutor, a maestro de ceremonia,
a fundador del Centro Vasco. Sí, ¿Te quedó algo sí. por hacer en esta ciudad? ¿Sí? Bueno, pero hay que ver que estos son coparticipaciones, no son roles protagónicos. ¿No tuviste un protagónico? El Centro Vasco, imagínate, yo tenía un afecto muy grande por la familia Bilbao. Los Bilbao siguen teniendo la tienda ahí en Alvear y La Rioja, en ese entonces Aramburu, y Manuel, yo tenía un compañero, Cacho Prámparo, Eduardo Prámparo, y vivía al lado de los Bilbao. Entonces, son de esos amigos de la etapa del secundario y que se continúa hasta hoy. Entonces uno ya puede a ellos sí llamarlos amigos, no los del Facebook. Entonces, bueno, ese vínculo entre estas dos familias hizo que me incorporara a ella. Y bueno, y un buen día, ya por el año 92, se les dio por crear esto del Centro Vasco. Que hacen unas paellas espectaculares. Claro, pero yo mi vasco todavía no lo hallé, a mi vasco inmigrante. Y a pesar de que, sinceramente, ¿El apellido? lo he buscado. Vinta. Pero bueno, y encima me lo han acriollado cruelmente. Con la S. Con claro. la S. Pero bueno, eso ha significado que en familia los tres, mi padre, yo y ahora Gabriel, Gabo, hemos seguido siendo socios. Está bueno. Pero Alfredo, es una pincelada. ¿algo más para escuchar, Alfredo? Sí, por supuesto, y es una grabación del primer grupo de cuarteto de la ciudad, que llevó a grabar un sello nacional, allá por los años 70, el Cuarteto Pueblo, y como no podía ser de otra manera, los presenta un locutor que marcara un sello con su programa Alegrías Cordobesas. Él es Adrián Risi. Les habla Adrián Risi, directo para el programa Hablemos de Río Cuarto, que conducen mi amigo Humberto Benedetto y Alfredo Carrizo. Alguna vez allí en la Gospel estuvo la música de cuarteto a través de Alegrías Cordobesas, un sello del 2x2 para Río Cuarto y la región. Y como sé que hoy también van a estar reflejando la música del 2x2, qué mejor que augurarles lo mejor y darle pie a uno de los éxitos, por ejemplo, del Cuarteto Pueblo. Un abrazo grande y éxitos para los dos y, por supuesto, para ella, FM Gospel. 1, 2, 3. ¡Esa! ¡Ahí nomás! ¡Ay, cuidado, viene con fu, mi amor! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Cosita linda! ¡Pimienta, chiquita! ¡Pimienta! ¡Ay, cabezón, cabezón! Cuidado, viene Kung Fu, no se agachen por favor. Cuidado, viene Kung Fu y les mete un patadón. Cuidado, viene Kung Fu, no se agachen por favor. Cuidado, viene Kung Fu y les mete un patadón. Vos sos el guapo del pueblo, hasta sobrenombre tenés. Te preguntan si vienes de Oriente y contestas que sos cordobés. Cuidado, viene Kung Fu, no se agachen por favor. Cuidado, viene Kung Fu y le mete un patadón. Cuidado, viene Kung Fu, no se agachen por favor. Cuidado, viene Kung Fu y le da con el karate. 1, 2, 3. ¡Esa! ¡Ay, cosita linda! ¡Esa! No te vayas a agachar, varón. Cuidado, viene Kung Fu, no te agaches por favor. Cuidado, viene Kung Fu y les mete un patadón. Cuidado, viene Kung Fu, no se agachen por favor. Cuidado, viene Kung Fu y les mete un patadón. Hasta las chicas del pueblo que
tienen miedo, ya ves. Creen que en vez de un beso les vas a dar con el karate. Cuidado, vine Kung Fu, no se agachen por favor. Cuidado, vine Kung Fu y les da con el karate. Cuidado, vine Kung Fu, no se agachen por favor. Cuidado, vine Kung Fu y les mete un patadón. Un poco del Marqués y la villa, los 4 ranchos y el convento. Un poco del Imperio del Sur, con sus historias y sus cuentos. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto. Bueno, queremos decirle a los oyentes de la Gospel que este es nuestro 9º programa y recordarle que ofrecemos este espacio para difundir las presentaciones de los artistas de la ciudad. También les hacemos llegar la sugerencia de la gente del Sabrosito de nuevo para que este mundial miremos los partidos degustando los sabrosos de Copetín. Alfredo, ¿podés contarles a los oyentes cómo pueden comunicarse por nosotros? Sí, por supuesto, en Facebook, Twitter e Instagram buscándonos como Hablemos de Río Cuarto y por WhatsApp de la producción 358-501-4125. Bueno, hoy vamos a eximirte, Alfredo, por en el relato de las efemérides de la ciudad, porque lo tenemos Omar Ezaguirre con nosotros, pero te vamos a hacer trabajar lo mismo, haciendo las preguntas a nuestro invitado, así que queda en sus manos. Bueno, le vamos a hacer un par de preguntas. Bueno, en estos días se cumple un aniversario más de la creación del Museo Histórico Regional, que tiene como principal protagonista al general Fotheringham. Nos gustaría que nos contaras quién fue el general y qué rol tuvo en nuestra historia. Bueno, queda claro que el vínculo entre la vieja comandancia, que es la casa tal cual como la vemos hoy como museo, esa es una casona cuyos cimientos se remontan a 1863. Pero después de haber sido la comandancia y haber pasado por allí las principales figuras militares de la época, es adquirida por el general Ignacio Hamilton Fotheringham, que tiene la particularidad muy similar a la de Guillermo Brown, ¿no? Guillermo Brown es irlandés, este es inglés, y son de los pocos militares de ese origen en la vida nacional. Este hombre nacido en 1840 en Southampton, Inglaterra, bueno, va a protagonizar toda una serie de acontecimientos históricos, fundamentalmente acompañando en el derrotero a su amigo que fue el general Julio Argentino Roca, ¿no? Y con él todo lo que se desprende. Cuando Roca, estando en Río Cuarto, no tenía la idea determinada de que iba a ser el presidente de la República, pero que comenzaba a cuajar, ¿no es cierto?, la idea. De hecho, a él se debe, a este grupo de gente, el primer periódico, La Voz de Río Cuarto, en 1875. Y justamente si alguien quería protagonizar algo en la vida nacional, en este caso Roca, tenía que tener un medio, y lo va a crear en Río Cuarto, y de acá va a impulsar una serie de ideas, y se va a comenzar a hablar de él, e indirectamente de la Villa de la Concepción, ¿no? Todo esto en tiempos donde todavía no éramos ciudad, todavía éramos una villa real con sello y cuño español. Fotheringham va a pasar como hombre de tropas por Río Cuarto, pero se va a producir un hecho, es una vida fantástica. Él tiene escrito un libro que se llama La vida de un soldado, en 2 tomos y un anexo. Yo tengo el original de 1910, cuando se publicó por la editorial Kraft. Escribe estupendamente para ser un hombre con origen de armas, lengua, no, y de origen inglés en la lengua, claro, ¿no? Es claro. decir, porque escribir en inglés no sería para él novedad, pero sí hacerlo en buen español es altamente significativo. Que cuando uno habla de la generación del 80 y todo lo demás, no es novedoso, grandes escritores, dejando de lado la cuestión ideológica y todo lo demás que gravita en otro punto. Pero viene aquí que él conoce a quien va a ser su mujer en esta ciudad, y bueno, hay
una anécdota graciosa que contaban sus descendientes. Bueno, él venía, se casó, por supuesto, está toda su documentación. La papelería de Fotheringhay, la principal, la tenemos en el archivo histórico de la ciudad, forma parte de unos anaqueles. Tenemos hasta la libreta de enrolamiento para darles así un hecho indicador. Y bueno, y acá fueron naciendo sus hijos, y bueno, ¿y dónde está lo divertido? En que, bueno, su mujer estaba embarazada, él tenía sus destinos que hacerlo, estuvo en muchos lugares del país, entre otras cosas fue gobernador de todavía el incipiente estado formoseño. Él es prácticamente creador de la provincia de Formosa. Y bueno, cada vez que venía se encontraba con que tenía un bebé que levantar, ¿no es cierto?, ya de varios meses. Así claro. Que cuando volvía de viaje, otra vez estaba embarazada su mujer, así que pero eran de él los chicos, eran de él los chicos, parecía un visitador. Seguramente que sí, ¿no? Debe haber tenido la certeza. Y después crecieron, por supuesto, en esos patios magníficos. A él se debe el estado como se ve la casa ahora, modernizada, y bueno, y la distribución de cuartos, y todo, es sumamente interesante. Bueno, cada vez que se intenta cambiar el nombre de una calle o de una plaza, surgen las polémicas aquí en la ciudad. Sí. Hay una fuerte polémica sobre los llamados mártires riocuartenses que las nuevas generaciones no conocen. Sí. ¿Podés contarnos algo sobre ese tema? Bueno, por supuesto, con absoluta brevedad. Esto tuvo origen en un acontecimiento ocurrido en 1831. El 9 de marzo de 1831 sucede en esta región lo que se llamó el combate y sitio de Río Cuarto. Estamos hablando de épocas muy duras para la vida nacional, entre la lucha de federales y unitarios a sangre viva, ¿no?, en todo el territorio. Es así como, después de haber sido derrotado, el general Quiroga se encamina rumbo a Córdoba para tratar de recuperar lo que había perdido frente al general José María Paz. En el trayecto se entera que Río Cuarto está custodiada, por así le pongo comillas al término, por Juan Gualberto Echeverría y Juan Pascual Pringles, dos coroneles que estaban a cargo de la defensa de la villa. Bueno, la cuestión es que él vino por el Alto y ocupó durante 3 días los alrededores de la villa de la Concepción, sitiándola. Y sitiar la villa representaba no solamente el hecho de estar a la expectativa para asaltar el lugar y tomarlo, sino que no ingresaban alimentos, toda una serie de cuestiones, ni las tropas, que un poco eran las que daban de vivir a la gente. Termina en esto, en un hecho muy doloroso, a partir de que un sargento mayor, Prudencio Torres, delata lo que está sucediendo adentro de la villa, su defensa precaria, se pasa a las tropas federales, pero por sobre todas las cuestiones le da la información. Entonces no le costó mucho al tercer día al general Quiroga invadir la villa. Bueno, fue momentos muy dolorosos, tal vez los más significativos por lo cruento, que hizo que Quiroga, no solo en la lucha, que no le costó mucho, tenía una superioridad numérica en armamentos y en hombres. Tomó alrededor de 400 prisioneros y los deportó así al estilo éxodo jujeño, es decir, con la gente caminando, incluido el cura, hacia San Luis, por La Punilla, es decir, por Achiras y esos alrededores. En San Luis liberó a gran parte, y fundamentalmente a algunas mujeres que iban, pero quedaron una treintena de hombres que después van a ser deportados a Mendoza.
Bueno, la cuestión es que allí van a ser ejecutados la mayoría de ellos como una venganza, no es tanto por lo que ellos habían generado, por eso lo doloroso, ¿no?, de lo que se llamó los mártires riocuartenses, que, bueno, nunca, obviamente, quedaron sepultados en una iglesia de la que solamente hemos podido recuperar unos puñados de tierra que están ahí en el mausoleo de Mariano Argüello, en Río Cuarto. Eso lo hicieron los muchachos de Tierra y Tradición. En un viaje trajeron en una urna tierra de la sepultura de los mártires riocuartenses. ¿Y por qué no más? Porque los terremotos y las distintas tragedias de la ciudad de Mendoza hicieron que desapareciera no solo la iglesia, sino el cementerio. Y bueno, ya allí otro día lo conversaremos, bien, apellidos bien, como Argüello, Quenón y todo lo demás, claro, quedaron. No alcanza para un programa. Sí. ¿Y la ciudad de Río Cuarto tuvo mucho que ver en los sucesos del golpe de Estado al general Perón en el 55, ya que un riocuartense que fue Pedro Eugenio Aramburu, quien ocupó el cargo de presidente luego del golpe militar, pero también tuvieron otros riocuartenses incidencias en dicho evento. ¿Nos podés contar? Sí, estamos hablando de 1955, septiembre. Bueno, yo siempre hago esta pequeña coqueta corrección. Aramburu no es riocuartense. Claro. Nació allá en Las Ensenadas, en un campo como de su padre vasco, bautizado en Zampacho y está anotado en el registro civil de Zampacho. De todas formas, él siendo muy niño, va a pasar por la escuela en Río Cuarto, fundamentalmente el colegio francés que dirigía don Federico de Cubet. Bueno, en aquellos sucesos van a acompañar, no vamos a hacer los detalles, por supuesto, Juan Bautista Pica es uno de los militares, llegó a general de la Nación. Dalmiro Félix Videla Balaguer, que va a ser quien hace el primer intento el día 2 de septiembre, es decir, 15 días antes, él se quiere adelantar. Además, Videlita. Sí, devolver la medallita, como decía la tribuna, claro, la tribuna de Boca en la Bombonera. ¿A qué medallita se referían? Es decir, a la medalla de la lealtad, que nunca se encontró esa medalla de la lealtad, pero que supuestamente le colocó Perón como gratitud a los servicios prestados. Raúl Adolfo Pablo Picasso, Carlos Alberto María Carava y Jorge Manuel Fernández Funes están en la historia por ser, comillas al término, golpistas, ¿no es cierto?, en el 55. Materia discutible, si fue revolución, si fue golpe de Estado, pero indudablemente que son de esos hitos que vos decías recién, Terto, de los que uno marca antes y después. Esos son los hechos trascendentes, ¿no? Cuando vos preguntabas sobre los hechos de Río Cuarto, perfecto, tiene su difusión. En los últimos años se ha abierto la investigación a cuestiones sumamente interesantes, como No bombardeen Río Cuarto, que ha sido motivo de estudios y programas sumamente interesantes, en una ciudad altamente militarizada, porque no solo teníamos el Regimiento 14, estaba la base aérea, estaba lo que hoy es el batallón de Arsenales, estaba el comando de la Cuarta Región, estábamos rodeados de cuestiones militares. Bueno, una visita al museo. Vamos a la tanda, salteamos un poquito, nos vamos a quedar sin tiempo. Un taller de frenos y embragues en Río Cuarto sin repetir y sin soplar. Frenos W. Correcto. Frenos y embragues W. La mejor respuesta. Teléfono 4625-307. Un chocolate, un nougatón, un buen café, un bombón. Bonafide te quiero un montón. Bonafide. Bonafide, son 100 años de buenos momentos junto a vos. Bonafide, tiene aroma
Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. SAT Ciudad de Río Cuarto suma 2 nuevos centros de expendio para adquirir y recargar tu SAT Bus. Ex Correo en San Martín 36, de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Centro Cívico en Corrientes 1083, de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Y muy pronto, mucho más. Transporte Ciudad de Río Cuarto, siempre al servicio de la gente. ¿Por qué elegís nuestra librería? Bueno, porque tengo buenos consejos siempre de ustedes en cuanto a la lectura, las novedades, la ficción, que es lo que más me gusta en este momento, ¿no? Así que está muy bien provisto siempre de nuevos títulos. Desde 1969, Librería Superior. Pasen y lean. Veredas más anchas, calles más angostas, los corsos del bulevar y carnavales del parque. Los de antes, los de ahora. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto. Bueno, y seguimos hablando de Río Cuarto con Omar Izaguirre, multifacético, pero más riocuartense que el león de la municipalidad. ¿Cómo ves, Omar, hoy la ciudad? ¿Qué cosas crees que le faltan? ¿Qué cosas considerás que no deberían cambiar de ninguna manera? Lo bueno, lo malo, lo feo. Algunos déficits, todo hace pensar que en el corto plazo van a ser subsanados. Teníamos severos problemas con el saneamiento, la planta se está construyendo, ese era el saneamiento, hablamos de las cloacas, pero fundamentalmente la disposición final de eso producido, ¿no? Así que la planta depuradora va a ser algo ignorado o no prioritario para muchos gobiernos, y pareciera ser que el actual intendente lo va a lograr. Creo que hay que rediseñarla en su tránsito. De las cosas recordables del intendente Jure, a mí me gustó muchísimo la modificación que se hizo respecto al ensanche de veredas en muchas calles, en perder a lo mejor en los ingresos de algunas cuadras de estacionamiento, pero mejorárnoslas a los que transitamos, a los que vivimos. Creo que la ciudad, esto lo digo con amplitud porque se lo he comentado, uno al formar parte en algún momento del espectro político habla con todos. Creo que un buen día va a haber que hacer una convención, una reunión, en donde todos los sectores políticos de la ciudad, y por supuesto los que tienen su presencia, acá vivimos de Santísima Trinidad en Santísima Trinidad en esta ciudad, de acá la Santísima Trinidad, centro comercial, sociedad rural, etcétera, etcétera. En los medios, lo que no pasa por cierta Santísima Trinidad no existe. Pero bueno, y sería decir cuáles son las cuestiones que no se negocian en Río Cuarto. Entonces decir, bueno, este es el Río Cuarto que queremos, y el gobierno que esté lo defienda. El mejor estilo americano de las grandes cosas. Entonces a partir de allí dejaremos de discutir por cada cosa que se proyecta en esta ciudad, es cuestión de polémicas. ¿Y por qué? Porque falta el plan rector, falta la concepción de lo que tenemos que tener. Un día hubo un catalán acá que a mí me dejó impactado, porque en la conversación pública dijo: muchachos, traten de que esta ciudad nunca pase más allá de los 220, a lo sumo proyéctela para 250.000 habitantes, no más de eso. Hoy andaremos en los 180, y con 180 nos colapsan la mayoría de las obras de infraestructura. Todos los pagos de Alfredo ahí en las higueras, mandémosle para allá. Sí, se están yendo todos. Me parece increíble cómo ha crecido las higueras. Y sí, por eso los barrios de Río Cuarto están cada vez más extendidos. Claro. Omar, ¿te tocó ser intendente cuando presidías el Consejo Deliberante? ¿O como a mí me pasó que nunca me hicieron el decreto? No, tengo 25 días.
Bueno, o sea que hiciste todo. Y si fueras intendente del barrio Alberdi, lugar donde vivís, ¿qué cosas cambiarías del barrio? ¿O qué cosas ves que...? Yo creo que en el barrio, más que cambiar, lo que hay que hacer es proyectar algunas cuestiones en serio. Cuando uno a 4 o 5 cuadras de la casa de uno comienza a ver pobreza y a las 10 cuadras hay miseria, creo que nos debemos preocupar. Y nosotros, que todavía, yo, bueno, no se ha dicho, pero no he dejado de ser peronista, y a esos colores fue a los que defendí. Hoy me costaría decir en qué estamos como peronistas, pero el sentimiento nos ha quedado y nos duele enormemente ver pasar a veces la pobreza por el frente de la casa de uno. En algunas oportunidades uno puede restañar poniendo en esas manos, es decir, y algunas con legitimidad. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos una muletilla en casa. Cuando empiezan a golpear la puerta y aparecen las ventas de bolsita, pan casero, empanadas, quiere decir que la cosa no está bien con el laburo genuino. Y eso nos está pasando hoy. Entonces, bueno, quiere decir que algo no hicimos bien, y me incluyo, porque uno también ha formado parte de la gestión, y hay cuestiones que no solo que no hicimos bien, sino que al menos siendo, como quien dice, conmiserándose con uno mismo, no es que no hicimos bien, no pudimos lograr el objetivo, ¿no? Tomamos un respiro, vendemos y volvemos para el último bloque con más Hablemos de Río Cuarto. ¿Por qué elegís nuestra librería? Bueno, porque tengo buenos consejos siempre de ustedes en cuanto a la lectura, las novedades, la ficción, que es lo que más me gusta en este momento, ¿no? Así que está muy bien provisto siempre de nuevos títulos. Desde 1969, Librería Superior. Pasen y lean. Un chocolate, un nougatón, un buen café, un bombón. Bonafide, te quiero un montón. Bonafide, Bonafide. Son 100 años de buenos momentos junto a vos. Bonafide tiene aromas, sabores que ya son parte de vos. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. Un taller de frenos y embragues en Río Cuarto sin repetir y sin soplar. Frenos W. Correcto. Frenos y embragues W. La mejor respuesta. Teléfono 4625-307. SAT Ciudad de Río Cuarto suma 2 nuevos centros de expendio para adquirir y recargar tu SAT-Bus. Ex Correo en San Martín 36, de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Centro Cívico en Corrientes 1083, de lunes a viernes de 7 a 15 horas. Y muy pronto, mucho más. Transporte Ciudad de Río Cuarto, siempre al servicio de la gente. El almacén. La clásica esquina que tenía todo, pero absolutamente todo lo que la abuela necesitaba para cocinar lo que un chef jamás podría. Historias de niñez y adolescencia, los sueños, los amores y los amigos. El fulbito en la cancha del barrio y festejar el campeonato con tu equipo en la plaza. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto. Ir cerrando, Omar, vos siempre has sido generalmente quien ha colaborado en los fundamentos históricos de muchos de los nombres de las calles y de quienes han sido destacados como ciudadanos ilustres. Te pregunto, ¿qué personalidades o inmuebles históricos crees que la ciudad se olvidó y se merecen un reconocimiento o poner un nombre a una calle, tener un monumento, en fin? ¿A quiénes nos hemos olvidado de la historia de Río Cuarto? Por ejemplo, un historiador
Sí, dentro del subjetivismo que eso representa, y que es cierto, eso lo acepto porque me tocó protagonizar muchas designaciones, algunas en colaboración con Carlos Mayor Laferrere. Creo que está bastante cumplida la ciudad. Lo que sucede es que hay muchos protagonistas de la vida cotidiana de la ciudad que pareciera que si no la tienen dentro del año que murieron o al año siguiente, ya representa olvido. Nosotros tenemos una carta orgánica que en su sabiduría marca la necesidad de una distancia de 3 años, que no es tanta, para poder objetivizar más esos nombres. Pero en lo personal creo que con los acontecimientos de la historia vieja, de la vieja ciudad, creo que está cumplida. Bueno, ya veremos qué protagonismo. Yo vi algunos que ya ahí nomás querían que Abella se llamara la plaza principal. Bueno, por eso de esas creo que los 3 años es una medida sabia, que vos has sido convencional también. El hecho de que va decantando. Claro. Recuerdo entonces, cuando las pasiones se aquietan y uno logra, porque la muerte, que de esto se trata, es decir, lo que uno tiene que tratar es que no mueran 3 veces, ¿no? La muerte cronológica, ¿no es cierto? La muerte por el olvido es otra de las formas de morir, y la tercera es la muerte por la negación. Entonces son las 3 formas que podemos tener de ser olvidados. Pero a la luz de la pasión, de las emociones, no siempre hay la mejor racionalidad, ¿no? Bien. Alfredo, ¿algo para escuchar? El último artista de hoy. Sí, es un artista que tuvo un fuerte protagonismo, no solo como cantante, sino además como sonidista y productor. Fue, por ejemplo, productor en México de Martincito, otro riocuartense, quien llenara junto a Belinda el Estadio Azteca, y también fue el primer productor de Axel. Me refiero a Jorge Sena, o como lo llamaban en esos años, Darío Galván. Lo presenta quien fuera productor del sello Sony Music y su amigo, Coqui Molina. Hola, queridos amigos de Hablemos de Río Cuarto. Soy Coqui Molina y con mucho afecto y nostalgia les quiero presentar el tema de un gran amigo que ya no está, Jorge Sena, pero que nos dejó un recuerdo imborrable a muchos riocuartenses. Con ustedes, Bailo Bailo, Darío Galván. Bailo, bailo y mi corazón no deja de bailar. Bailo, bailo el ritmo del amor y no puedo parar. Bailo, bailo de felicidad porque me enamoré. Bailo, bailo como bailas tú y como baila aquel. Porque bailando te amé, todo mi amor te entregué. Porque soy como un ave que al volar baila y baila en el cielo sin parar. Porque yo bailo y bailo y al girar te robé
Gracias, Omar, por la visita. Te cuento que la gente de Librería Superior tiene una sorpresa para vos, especialmente elegido por Daniel, su propietario. Te entregamos este libro de Bibliotecas Populares Argentinas, en la que figura nuestra querida Biblioteca Mariano Moreno, lugar que también pasaste. Bueno, así que tu despedida. Hermosísimo, muchas gracias. Compañerito de colegio, en sus buenos tiempos, Daniel. Bueno, y nos vamos despidiéndonos para la semana que viene. Un programa de gala con Laura Rizzo del Teatro Colón, donde la verdad que vamos a poner distintos artistas del género de la música clásica y también bandas militares. Así que nos vemos hasta el próximo lunes. Durante una hora hablamos de la ciudad, hablamos de los cómo y los porqués, hablamos con los nuestros, de sus sueños de niños y los que pudieron realizar, de sus historias y sus presentes. Durante una hora hablamos de nosotros. Y sí, tal vez una hora sea poco tiempo para hablar de la ciudad, pero lo hacemos así para que te quedes con las ganas y nos volvamos a encontrar el próximo lunes a las 13. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.